Hola, hola, cordial saludo. Me presento, soy Unison Bastos Parra y junto a mi compañero Ronald Fayán Parra Urbano vamos a estar exponiéndole el módulo Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales. Esto con el fin de analizar cómo funciona nuestro mundo, cómo se comportan los países, las grandes potencias y por qué es tan importante entender esto, ya que dependiendo de lo que pase en el exterior puede afectarnos directa o indirectamente en nuestro entorno local. No podemos hablar de globalización y de ningún otro término sin realmente tener una definición de lo que es. En el módulo nos dan una definición realmente interesante, la cual dice que se percibe como una transformación en la organización espacio-temporal de las relaciones y las transacciones sociales de todo tipo, que genera flujos y redes transregionales y transcontinentales de actividad y de interacción. Básicamente, se puede identificar como la extensión evidente y programada de actividades políticas y económicas a través de cualquier tipo de frontera. Bien, como primer tema importante para entender el entorno de todos los países, tenemos que saber qué es una globalización, cuántos tipos de globalizaciones existen y por qué son tan importantes de entender. Para comenzar, tenemos que hacer un análisis muy breve de lo que hoy por hoy vivimos. Teniendo ya la definición del concepto globalización, también tenemos que buscar qué enfoques teóricos tiene este concepto. Y es que no es muy fácil identificarlos a simple vista, pues como ya mencionábamos anteriormente, la globalización parte enfáticamente de las transacciones económicas que hubieron entre países antes, históricamente, pero también hay que tener en cuenta que la globalización va más allá y que incluye aspectos culturales, políticos, religiosos, de comunicación a escala mundial. Entonces, partiendo de eso, la globalización es un tema más complejo de analizar. Pero gracias al módulo podemos identificar los principales aspectos de la globalización, como por ejemplo que reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más importancia y a través de este proceso los países interactúan más frecuentemente y con mayor flexibilidad, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel de la población. Ejemplo de esto son las redes sociales que abundan hoy por hoy y que tal vez si miramos tiempos atrás, hace 100, 200 años, pues no era tan sencillo. Y hoy por hoy es una forma de vivir, de comunicarse con amigos, familiares o incluso en labores administrativas o laborales con personas que están al otro lado del mundo. Y que esto, bueno o malo, nos ha permitido un mundo infinito de posibilidades. Los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales en la globalización. Tradicionalmente las relaciones internacionales han sido consideradas como un conjunto de lazos que se establecen entre los estados. Estas relaciones pueden llegar a ser en el ámbito político, económico, estratégico, cultural, entre otros. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empezó a trabajar más enfáticamente en el tema de las relaciones internacionales. Hoy en día, en el mundo contemporáneo, son parte vital en el desenvolvimiento de un país. El estudio de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales han venido adquiriendo su autonomía como campo de estudio, dado que hasta hace relativamente poco su análisis solo era desarrollado como un conjunto complementario.
comparado con estudios del Estado, la historia, el derecho y la política. Tradicionalmente, el estudio de las relaciones internacionales se reservaba a la historia diplomática, la filosofía política y el derecho internacional, también a la economía, la sociología y la antropología. El estudio de las relaciones internacionales se abrió a nuevas dimensiones como el fenómeno de la organización internacional, los procesos de integración regional, la estrategia nuclear, los problemas del desarrollo socioeconómico, entre otros. Conceptos y objetos de las relaciones internacionales. Hoy en día se impone una visión amplia y global de las relaciones internacionales, teniendo en cuenta el conjunto de fenómenos internacionales como el campo de investigación. Las relaciones internacionales pueden ser definidas como el conjunto de relaciones y comunicaciones que se establecen entre grupos sociales que traspasan las fronteras. Pearson define las relaciones internacionales como el estudio de todas las interacciones humanas a través de las fronteras nacionales y de los factores que afectan tales interacciones. Estas relaciones pueden darse entre Estado y Estado, Estado actor no estatal y actor no estatal con actor no estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer caso podría dar una relación entre presidentes de dos países distintos o entre gobiernos de distintos países. Para el segundo caso, hablamos de la intervención de la relación entre un representante de una nación con operadores o empresarios que operen dentro del país. Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones con operadores de una empresa de telefonía de celulares puede ser. La tercera interacción se puede evidenciar en los encuentros de carácter gremial, cultural y deportivo que realizan artistas, grupos, jugadores y equipos de diferentes países que contribuyen a fortalecer las relaciones internacionales. Es importante resaltar que los gobiernos nacionales son los únicos que están en posición de hacer política exterior, porque poseen la autoridad legal para hacerlo. Objetos de las relaciones internacionales. Algunos objetos de las relaciones internacionales son el aumento del gasto militar con la proliferación de armas atómicas, biológicas y químicas, la seguridad amenazada por el terrorismo y tráfico de drogas, problemas persistentes de pobreza en los países menos desarrollados, agravados por una deuda superior a los miles de billones de dólares, un incremento poblacional no esperado, el espectro de posibles guerras comerciales y de un nacionalismo económico renovado, la problemática ambiental, entre otros objetos que se tienen en cuenta para los estudios de las relaciones internacionales. La teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques. El enfoque teórico que ha primado en el análisis de las relaciones internacionales ha sido el realismo. Este enfoque ha tenido algunos cambios. Podemos ver que entre ellos ha surgido el neorrealismo. Sin embargo, no se pueden desconocer los enfoques clásicos porque sobre ellos es que se hacen nuevas interpretaciones dependiendo de una realidad internacional dinámica, pero que tampoco ha superado viejos problemas de los distintos órdenes mundiales que hemos conocido. Entre ellos podemos tener el enfoque realista, que nace de la necesidad de estudiar relaciones internacionales como herramientas específicas, distintas a la historia y al derecho. Apareció después de la Primera Guerra Mundial. Las relaciones internacionales se constituyeron
el objeto de investigación autónoma, teniendo en cuenta tres factores. La Primera Guerra Mundial como primer factor, las transformaciones de los mecanismos de equilibrio de la Europa del siglo XIX y un rechazo a los Estados Unidos por tener una intervención dominante. Estas tres razones contribuyeron en la elaboración del objeto de las relaciones internacionales como un dominio autónomo distinto a la política interior de los estados y obedeciendo a sus propias reglas. También tenemos el enfoque del realismo clásico. La teoría naciente se fija como objetivo descubrir y estudiar las implicaciones de las leyes objetivas sobre el comportamiento de unas naciones con otras. El realismo y el neorrealismo divergen en cuanto a la utilidad de la teoría. Los realistas la verán prioritariamente como una fraseología destinada a guiar las escogencias razonables y racionales de los actores internacionales. Notas sobre la evolución del orden mundial contemporáneo en el actual proceso de la globalización. Para la época de la Primera Guerra Mundial y el nacimiento de la Organización de las Naciones, se había construido una noción de orden mundial. El nacimiento de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial simplemente reinició, consolidó y extendió el desarrollo, que fue al principio Europa, pero progresivamente se vuelve completamente global. El orden mundial ha sido marcado por profundos cambios en cuanto a sus principios, organización y reglas de funcionamiento dentro del sistema internacional. El profesor Luis Dallanegra recreó tres escenarios posibles. En un primer momento se habló de las características del orden mundial en el periodo del mundo bipolar, una etapa marcada por un orden interimperial conformado por las grandes potencias, Estados Unidos de América y la Unión de la República Socialista Soviética, en una lucha por la primacía mundial. En el segundo momento se hace referencia al mundo después de la caída de la Unión Soviética y a las reglas del juego del sistema mundial después del fin de las ideologías imperantes. Finalmente se analiza el orden mundial, con el cual se ha iniciado el siglo XXI, y cómo éste se vio alterado por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, dando nuevo sentido a la estructura global del nuevo orden mundial, con una conflictividad alta, lo que le genera una gran inestabilidad. Problemas actuales de las relaciones mundiales. Actualmente tenemos problemas como es el del medio ambiente, el calentamiento global, la contaminación atmosférica, la lluvia ácida, la erosión, los deshielos y los huracanes, entre otros. Otro gran problema que choca nuestro mundo actual es la multiculturalidad, el choque de culturas y cambios en las lógicas tradicionales, los conflictos, la posguerra fría, la guerra preventiva, la seguridad nacional y seguridad individual, el comercio internacional y el respeto de los derechos humanos se contribuyen en algunos de los principales obstáculos al desarrollo y por lo tanto son una de las principales causas de la pobreza en el contexto del actual proceso
de mundialización o globalización, el cual se caracteriza principalmente por centrarse en el mundo financiero a gran escala. La multiculturalidad hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas. En un mundo actual se convierte en un reto para la globalización, ya que al ver tantas culturas que hacen parte de un mismo entorno, se tiene que pensar en crecer sin afectar a los demás. Se debe tener en cuenta la opinión y los puntos de vista de cada una para así llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos. Las crisis internacionales, los conflictos y la guerra. La persistencia de crisis que pueden culminar en un enfrentamiento armado es un hecho recurrente en el ámbito de las relaciones internacionales. Las guerras adquieren nuevas formas y características que exponen a las personas vulnerables a peligros aún mayores. Muchos conflictos armados no internacionales, que constituyen el tipo de conflicto más extendido actualmente, están caracterizados por ataques repetidos contra los civiles y sus bienes, que no solo sufren los efectos indirectos de los combates, sino que son el objetivo mismo de los ataques. Hay quienes sostienen que el intentar manejar una crisis implica de por sí el peligro de la guerra por tres factores. Primero, por los que son inherentes a toda situación de crisis que incluye riesgos e incertidumbres no controladas totalmente por los participantes. Segundo, están los peligros que pueden surgir de un proceso deficiente de toma de decisión por parte de los gobiernos involucrados en la situación. Y por último, están los peligros que surgen del propio proceso de negociación. Esos peligros son riesgos que no pueden ser totalmente controlados por los actores. Todas las razones expuestas han obligado a que, en los últimos años, un número cada vez mayor de gobiernos hayan incluido en sus políticas de cooperación internacional los problemas relacionados con la resolución de conflictos, de prevención y de construcción de la paz. Medio ambiente. La preocupación por la degradación medioambiental es una de las principales razones para el surgimiento de una sociedad civil global. Hoy en día se plantea el uso de tecnologías limpias, el control de basuras, el riesgo químicos en los océanos, ríos y lagos, la desertificación, entre otros. Cada día el desarrollo de una mayor concientización puede llevar a encontrar caminos en los cuales se atenúen las diferencias y se trabaje por una real protección del medio ambiente, aunque estemos muy lejos de que eso suceda. Derechos humanos. Los derechos humanos son, de acuerdo con diversos filósofos jurídicos, aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyan a toda persona, por el mero hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. No depende de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o nacionalidad. Los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas identificándose consigo mismo y con los otros. Los derechos humanos son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el derecho interno
de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. Los aberrantes e inhumanos crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial indujeron a la comunidad internacional a ir adoptando numerosas conversaciones y tratados como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948, la Convención sobre la Esclavitud en 1926 y 1956, la Convención contra la Tortura en 1984, entre otros, orientados a promover el respeto a los derechos humanos en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Lo que aquí se quiere recalcar es que en aquellas situaciones en que el ser humano ve vulnerados sus derechos humanos, esto se convierte en un obstáculo para el desarrollo adecuado de la sociedad mundial.